Buen día tengan todos. Nosotros somos el equipo conformado por Alejandro Alcázar, Juan José Bailón, Luisa Paulina Franco, José Miguel Jiménez, Abigail López y Yunue Salcedo. Vamos a exponer el tema de bases moleculares del Alzheimer para la asignatura de Biología Molecular en la Clínica impartida por el doctor Luis Daniel Hernández Ortega en el Centro Universitario Tonalá de la carrera de Medicina, quinto semestre. Sin más preámbulo, comenzamos. Para hablar de la enfermedad de Alzheimer, tenemos que tener en cuenta los términos de cognición, el cual se refiere a todos los procesos por los cuales la información sensorial se transforma, reduce, elabora, almacena y recupera. Este implica la percepción de señales sensoriales y la capacidad para aprender y manipular nueva información, reconociendo los objetos familiares y recuperar las experiencias pasadas, así como de resolver problemas, tener un pensamiento abstracto y hacer juicios. La demencia, por su parte, es un síndrome de deterioro del funcionamiento cognitivo, lo suficientemente grave para interferir en el desempeño ocupacional o social. La demencia o disminución cognitiva no normativa puede ser causada por cualquier trastorno que dañe de modo permanente las grandes áreas de asociación en los hemisferios cerebrales o áreas subcorticales que favorecen a la memoria y el aprendizaje. Según el National Institute of Neurological Disorders Instructs, define demencia como grupo de síntomas causados por trastornos que afectan el encéfalo, no una enfermedad en sí. Las personas con demencia pueden no tener capacidad para pensar lo suficientemente claro para realizar actividades normales como lo es vestirse o comer. Suelen perder su capacidad para resolver problemas o controlar sus emociones. Su personalidad a menudo cambia. Según los criterios del DSM-5, la característica esencial de la demencia es el deterioro de la memoria a corto y largo plazo, que se relaciona con los déficits de pensamiento abstracto, juicio y otras funciones subcorticales. Hay que tener en cuenta que hay un envejecimiento cognitivo normal, el cual se va a dar a partir de los 50 años de edad, donde son evidentes los deterioros relacionados con la edad en recordar breves relatos y listas de palabras. Sin embargo, esto no es una regla, ya que hay personas mayores de edad que son intelectualmente intactos y hacen contribuciones sobresalientes a la ciencia. El envejecimiento cognitivo normal es diferente de los trastornos de memoria. Los sucesos pueden basarse en la recuperación que se acompaña de la colecta de detalles específicos o en la sensación de los sucesos antiguos o nuevos, y a esto vamos a conocer como familiaridad. Según los estudios, la colecta de la información va a estar más dada por el hipocampo y la familiaridad por la corteza entorrina. Para tener una memoria suficiente, va a hacer falta un proceso de memoria, el cual vamos a ver a continuación. El proceso de memoria se va a dar por la asociación polimodal, la cual son las cortezas prefrontales, límbicas y parietal-occipital temporal. Estas van a sintetizar la información sensorial, visual, auditiva y somática. A partir de aquí, la información se transmite a una serie de cortezas parihipocámpicas y perirrinales. Luego, a la corteza entorrina, al giro dentado y al hipocampo. Al giro dentado y al hipocampo, y finalmente de vuelta a la corteza entorrina. Desde aquí la información se envía de vuelta a la corteza parahipocámpica y por último de nuevo a las áreas de asociación. Aquí vamos a ver que es muy importante el papel de la corteza entorrina, ya que va a funcionar como aferente y eferente desde el hipocampo. Con el envejecimiento se reduce la conectividad de la red que comunica el hipocampo y las cortezas de asociación, pero aumenta lo que conecta las cortezas entorrinas y las de asociación. Esto nos va a dar un deterioro de la memoria. Además de estas áreas neuroanatómicas, también vamos a tener neurotransmisores que nos van a dar una función en la memoria y la cognición, como lo es la acetilcolina, por lo cual se condujo
al desarrollo de inhibidores de acetilcolinesterasa para tratar el deterioro cognitivo. Neuropéptidos como es el neuropéptido Y, la orexina A y los péptidos opioides endógenos también tienen una función importante en la memoria. Estos van a favorecer o a empeorar la memoria dependiendo de las concentraciones. A altas concentraciones inhiben la memoria y a bajas de concentraciones favorecen a esta. Al igual que esto, también vamos a tener hormonas gastrointestinales como la colecistocilina, al estimular las fibras nerviosas aferentes sensitivas del duodeno. Estas señalizan el nervio neumogástrico y conduce la actividad de neuronas al hipocampo. Al igual, la grelina, que se produce en el fondo del estómago, tiene receptores en el hipocampo y se piensa que puede favorecer a la memoria. Dentro de las enfermedades neurodegenerativas tenemos la demencia vascular, la demencia frontotemporal, Creutzfeldt-Jakob, el síndrome de Wernicke-Korsakoff, Parkinson, Huntington y demencia de los cuerpos de Lewy, y principalmente Alzheimer. Vamos a tener que el 10% de las personas de más de 65 años y hasta el 50% de los mayores de 85 años van a padecer demencia. Esto nos contribuye a un problema de salud pública creciente debido a la cantidad de adultos mayores que experimentan la pérdida cognitiva. Si nos basamos en lo que nos dice el American Academy of Neurology, nos dice que recomienda una valoración de imagenología, ya sea con tomografía craneal o resonancia magnética, así como un examen físico y neurológico completo y una evaluación del estado cognitivo-conductual para descartar otras posibles enfermedades. Y para esto nos vamos a basar en la mnemotecnia demencia, la cual nos dice que la D es descartar drogas y fármacos con actividad anticolinérgica. E, de depresión. M, de hipotiroidismo o metabolismo. E, de ojos y oídos, ya que en los adultos mayores vamos a tener una disminución visual y auditiva que nos va a llevar a el cese de actividades sociales. Hidrocefalia neumotensa o tumores y neoplasias que nos puedan ocupar espacios en el encéfalo. Infecciones como puede ser el VIH o sífilis. Y por último, anemia, con deficiencias de vitamina D o folato. Ahora sí, adentrándonos al tema, la enfermedad de Alzheimer o demencia tipo Alzheimer es una de las tantas enfermedades neurodegenerativas caracterizada por una proteinopatía. Nos va a dar un declive progresivo de las funciones cognitivas, una pérdida de la memoria y cambios de la personalidad. Esto va a ser muy importante ya que va a abarcar de un 80 a un 60% de los casos totales de demencia. Esta enfermedad fue descrita por primera vez en 1906 por Alois Alzheimer, quien estudió histológicamente el cerebro de una mujer, una de sus pacientes, August Deter, quien murió el 3 de noviembre de 1906. Al estudiar su cerebro, Alzheimer observó que había una pérdida de masa cerebral y histológicamente se describió placas amiloideas y ovillos neurofibrilares. Presentó su proyecto en el Congreso de Psiquiatría celebrado en Alemania y lo tituló Una enfermedad característica del córtex cerebral. Sin embargo, fue Emil Kraepelin quien bautizó la enfermedad neurodegenerativa con el epónimo que hoy conocemos como Alzheimer. En 1910, en su obra Psiquiatría, un manual para estudiantes y médicos. Alzheimer fallece en 1915, sin saber que su nombre sería reconocido en este siglo como una de las enfermedades más importantes y más famosas. Aquí podemos ver cómo hay una pérdida de masa cerebral
y las placas difusas, placas neuríticas y ovillos neurofibrilares que más adelante nos van a explicar. Bueno, vamos con la epidemiología. La enfermedad de Alzheimer es la demencia más frecuente y actualmente hay una prevalencia del 7.3 y una incidencia de 27.3, o sea, aproximadamente 1,000 personas al año en la población adulta en México. También en esta misma población se ha determinado que la incidencia de enfermedad de Alzheimer es más evidente en mujeres y el riesgo incrementa con presencia de síndrome metabólico, enfermedad cardiovascular y depresión. Y bueno, la visión a futuro es que para el 2050 haya más de 3.5 millones de mexicanos que padezcan esta enfermedad, pues esto siendo algo de tremendo impacto para el sistema de salud en México, por lo cual el Instituto Nacional de Geriatría de la Secretaría de Salud en México ha impulsado la creación de una primera propuesta para el Plan de Acción Alzheimer y otras demencias. El plan de este objetivo es promover el bienestar de las personas con esta enfermedad, así como personas con enfermedades afines, porque recordemos que el Alzheimer no es la única enfermedad pues, con estas características, sino que hay otra gama todavía de demencias que también deben ser entendidas y pues también se debe enfocar en el apoyo a la familia debido a que esta enfermedad no solamente la sufre la persona que la padece, sino también todas las personas que lo rodean. Así bien, en cuanto a su etiología, se ha mantenido en gran parte desconocida o poco comprendida, detonando un complejo de procesos fisiopatológicos subyacentes. Los aspectos más básicos en este sentido incluyen la identificación de los genes relacionados con la enfermedad, estos específicamente en relación con los cromosomas 21 y 17, mutaciones que más adelante vamos a explicar. Bueno, para comenzar con la presentación del Alzheimer tenemos que hay dos tipos de formas, la tipo familiar y la forma esporádica. La de tipo familiar se asocia a mutaciones de algunos genes específicos que nos van a promover la aparición de la enfermedad. Por ejemplo, la mutación en la proteína precursora de amiloide, la presenilina 1 y 2, que se encuentra en los cromosomas 21, 14 y el 1. Como vimos anteriormente, hay alteraciones en el cromosoma 21. Los pacientes con síndrome de Down tienen una predisposición a esta enfermedad. También tenemos la presencia de la polipoproteína E epsilon, la tipo 2 y la tipo 4. En la variante de la E2 tenemos que es una protectora, pero la E4 es un factor de riesgo para una aparición prematura de Alzheimer. Dentro de los factores de riesgo vamos a encontrar como el principal la edad, ya que la enfermedad va a estar caracterizada por presentarse en adultos mayores, seguida de el sexo femenino y antecedentes familiares que aumentan de 3 a 5 veces la probabilidad de presentar la enfermedad. Síndrome de Down por las características cariotípicas que ya nos dijo mi compañera y un trauma craneoencefálico con una pérdida de la conciencia mayor de 1 hora y la aparición de la proproteína E epsilon 4. Hay otros factores que no están tan bien definidos, como es el nivel escolar, diabetes, tabaquismo, hipertensión arterial, actividad física y mental disminuida y dislipidemias. Así como tenemos estos factores, también vamos a tener factores protectores, como es el estilo de vida saludable y la dieta mediterránea, que es rica y balanceada. Bien, ahora vamos a centrarnos un poquito en las bases moleculares para posteriormente ver su fisiopatología de una manera más sencilla. Comenzando con los genes asociados a la enfermedad de Alzheimer, pues como ya nos mencionaron antes, la enfermedad la podemos dividir en dos clínicas, la familiar de inicio temprano y la enfermedad senil.
Todos estos genes pues van a conducir a la formación o al plegamiento anómalo de proteínas que van a hacer acúmulos que nos van a fomentar la neurodegeneración. En la enfermedad de inicio familiar temprano tenemos al gen que codifica la proteína precursora amiloide y a los genes de las presenilinas, tanto la 1 como la 2. En enfermedad de inicio tardío o senil, pues va a ser un poco más difícil, ya que esta es una enfermedad más esporádica y el gen ApoE tiene un poco de menor penetrancia, además de que vamos a tener factores ambientales y influencias epigenéticas en el desarrollo de esta patología. Comenzando con el gen que codifica la apoproteína, digo, la proteína precursora amiloide, se va a ubicar en el cromosoma 21 en su brazo corto. Este está relacionado con más de 30 mutaciones asociadas a la enfermedad de Alzheimer de inicio precoz, pero solo va a suponer menos de un 1% de todas las presentaciones en enfermedad de Alzheimer. Estas mutaciones se van a localizar en los exones 16 y 17 que están encargados de codificar el beta amiloide 42. El 42 o el número que vamos a encontrar a lo largo de la presentación en estas proteínas está relacionada con la cantidad de aminoácidos que están cortados por la gamma secretasa al momento de la formación de esta proteína. Entonces, nosotros tenemos alterado el mecanismo de producción. Vamos a tener un aumento y por consiguiente vamos a tener mayor agregación de la proteína beta amiloide 42. Esta mutación suele ser autosómica dominante. Sin embargo, hay casos reportados de herencia autosómica recesiva en la que pues, se va a presentar la enfermedad de Alzheimer en homocigosis. Un ejemplo de esta es la mutación que ocurre en los aminoácidos de alanina y de valina en 673. Estas mutaciones pues van a dar una clínica mucho más temprana y sin antecedentes de enfermedad previa. También, como sabemos, pues está relacionada al síndrome de Down, ya que la duplicación de una región de este gen o del propio gen, pues va a ampliar los efectos de esta mutación, dándonos parte a que se pueda y sean más exacerbadas estas mutaciones. El gen de la presenilina 1 está ubicado en el brazo largo del cromosoma 14. Esta se asocia con más de 150 mutaciones, que es el que tiene más mutaciones asociadas, y pues estas suelen ser mutaciones sin sentido. Vamos a tener la sustitución de un único nucleótido, sin embargo también se han reportado de lesiones e inserciones. La función de esta proteína va a ser brindar estabilidad celular. Está relacionada tanto en el ciclo celular como en el tránsito de proteínas transmembrana, el calcio intracelular, la estabilidad de la beta-catenina, que como sabemos está relacionada con el cáncer, y principalmente la vía de señalización Notch, que está fuertemente vinculada con la apoptosis y el ciclo celular. Estas mutaciones son totalmente penetrantes. Esto quiere decir que si nuestro paciente presenta esta mutación, pues va a tener clínica y esta clínica va a ser mucho más severa, de un inicio temprano y con una progresión mucho más rápida. Esto podemos encontrar pacientes en edad de 30 años en los que vamos a encontrar hallazgos neurológicos de una persona de 85. Vamos a encontrar una gran cantidad de depósito amiloide y ovillos neurofibrilares. Esta alteración pues está dada por una desregulación en la concentración de beta amiloide 42 y 40. Vamos a tener mayor producción de la 42 y menos de 40 cuando en condiciones normales es al revés.
El gen de la presenilina 2 está ubicado en el cromosoma 1 en su brazo largo. Este representa menos de 20 mutaciones asociadas a la enfermedad de Alzheimer. Va a tener una penetrancia del 95%. Esto quiere decir que hasta 5% de nuestros pacientes no van a presentar clínica y pues es análogo en un 60% al gen de la presenilina 1. Este va a tener efectos similares a los del gen pasado, sin embargo, está un poco más asociado a una mejora en la actividad apoptótica, que nos va a conducir a una neurodegeneración más temprana y la acumulación de beta amiloide. Esta es una gráfica de un estudio que se realizó en pacientes con enfermedad de Alzheimer familiar. Como pueden ver, en el eje de las X tenemos el gen que está mutado y en el eje de las Y la edad de presentación clínica. Los puntitos pues van a representar a los pacientes. Ay, lo siento, esperen, voy a volver a empezar. En esta gráfica es de un estudio que se hizo en pacientes con enfermedad de Alzheimer familiar. Representa pues las mutaciones de los genes y la edad de aparición. En el eje de las X pues tenemos al gen mutado y en el eje de las Y tenemos la edad de aparición de los síntomas. Aquí podemos observar que en la mutación de la proteína precursora amiloide, pues vamos a tener una presentación o una mayor presentación de síntomas entre los 55 y los 45 años. En cambio, en la APP duplicada, que habla de herencia autosómica recesiva, se presenta un poco más tarde, de los 50 a los 55 años. Lo que más llama la atención es el gen de la presenilina 1, que pues tiene una mayor incidencia a edad más tempranas. Además de que, como pueden ver, la densidad de los puntos que se ve pues es diferente y nos habla de la intensidad con la que se presentan los síntomas. Esta va a tener una mayor incidencia desde antes de los 40 hasta antes de los 50 años. Y por último, el gen de la presenilina 2 pues tiene la presentación clínica más tardía, comenzando en su mayoría después de los 50 años. Por último, tenemos al gen de la proproteína E, que está asociado con enfermedad de Alzheimer senil o tardía. Este gen está ubicado en el cromosoma 14 en su brazo largo. La presencia o la mutación de esta va a estar dada porque vamos a tener la presencia de los dos alelos epsilon en este gen. Es de carácter semidominante, pues como ya sabemos, el Alzheimer senil pues es multifactorial y tiene una penetrancia moderada. La función de esta proteína es regular el transporte de lípidos entre las células y los tejidos. En nivel sistema nervioso central, es mayormente producida por los astrocitos y se encarga del transporte de colesterol a las neuronas mediante sus receptores ApoE. Este también está asociada con una protección y reparación neuronal, además de que se cree que esta ayuda a eliminar el beta amiloide. Entonces, al nosotros tener una mutación en este gen, vamos a tener una menor eliminación y por ende se va a acumular con mayor facilidad y nos va a formar las placas seniles más fácilmente. Encontramos tres isoformas de estas ApoE con alelos epsilon y pues la que tiene mayor porcentaje es la ApoE3. Sin embargo, ApoE4 está asociada con aterosclerosis. Hay teorías sobre el proceso de enfermedad de Alzheimer que están relacionadas con la aterosclerosis vascular a nivel cerebral.
Ahora pasando a proteínas específicas de la enfermedad de Alzheimer, vamos a hablar de la proteína tau. Su gen se va a encontrar en el brazo largo del cromosoma 17. Esta proteína es relativamente nueva, su descubrimiento fue en 1975 en la Universidad de Princeton. Su mal funcionamiento se asocia directamente con la enfermedad de Alzheimer, pero esta proteína va a pertenecer a una familia de, que va a desarrollar taupatías, que son pues por la acumulación y el mal funcionamiento de estas mismas. Es expresada principalmente en sistema nervioso central por los axones y el compartimiento somadendrítico, pero podemos encontrar algunas de sus formas en pequeñas cantidades en pulmón, riñón y testículos. Es una proteína altamente flexible, es móvil y ya que pues tiene un bajo contenido de estructuras secundarias, alfa hélice y beta plegada, y pues es multifactorial. Su principal función va a ser mantener la estructura de los microtúbulos. Esto lo va a hacer ya que se vincula a la tubulina para estabilizar el citoesqueleto neuronal. Es una fosfoproteína. Esto quiere decir que su función va a estar mediada por la fosforilación de sus residuos de serina y trionina en los sitios adyacentes a los microtúbulos. También, al igual que otras, pues tiene isoformas. Estas van a estar dadas por repeticiones en la mitad terminal, carboxilo terminal, o ausencias en su amino terminal, que están codificadas por los exones 2 y 319. Esta proteína consta de 3 dominios. Vamos a tener el carboxilo terminal, que es el que se va a unir a los microtúbulos para estabilizarlos. Estos es por mediante sus dominios repetidos R1 y R4 codificados por los exones 9 y 12. Tenemos una porción amino terminal que es acídica y esta va a interactuar con las mitocondrias y con otros elementos del citoesqueleto o de la membrana plasmática. Y por último, una región media que va a ser el blanco de muchas proteínas quinasas dirigidas por prolina, que pues al ser esta una región rica en prolina contiene sitios para la unión de este tipo de proteínas. Es importante hablar de las isoformas de la proteína tau, ya que estas van a estar relacionadas con el proceso patológico de la enfermedad de Alzheimer. Tau, al momento del corte y empalme, gracias a su gran cantidad de pre-ARN mensajero, pues va a darnos 6 isoformas. Cada una de estas va, va a estar relacionada en sistema nervioso central o periférico por sus exones. Las más estudiadas son las repeticiones de aminoácidos, 3 o 4 en la porción carboxilo terminal, y la presencia o ausencia de insertos de 29 residuos de aminoácidos cercanos al extremo amino terminal. Esto nos va a dar una clínica, ya que estas isoformas, las de mayor tamaño, van a tener alrededor de 79 sitios para la fosforilación. Estas modificaciones posttraduccionales van a ser más susceptibles al desarrollo anómalo de estas proteínas o a las mutaciones que nos van a dar la pauta para Alzheimer. Entre las modificaciones posttraduccionales que puede sufrir esta proteína, pues vamos a encontrar estas 5 principalmente y nos vamos a concentrar un poco más en la fosforilación. En la glicación, la ubiquitinación y la oxidación, pues se van a basar en la formación de agregados aberrantes de estas proteínas. Y pues, por ejemplo, en la oxidación, estos exones van a tener la capacidad de formar enlaces disulfuro intramoleculares que van a, pues, a resultar en estos agregados aberrantes. En cambio, tenemos la truncación, que se define como una escisión de la proteína tau. Esta va a ser dada por una gran cantidad de proteasas que vamos a encontrar intracelular y pues se reportan no solamente en enfermedad de Alzheimer, sino que en varias enfermedades neurodegenerativas.
Y la fosforilación, que es en lo que nos vamos a enfocar. Como les había mencionado, las isoformas van a tener alrededor de 79 lugares para que éstas se fosforilen. Y estas las podemos dividir en dos lugares, en dos grupos. Los que pueden ser dirigidos, quinasas dirigidas por prolina y las que no. Este proceso o la fisiopatología del Alzheimer pues se va a basar en un equilibrio entre proteínas quinasas y fosfatasas que van a regular la fosforilación de la proteína tau. Entonces, al nosotros tener alteraciones en este proceso, vamos a tener una hiperfosforilación. Esta puede ser reversible y solo va a alterar por un cierto tiempo la afinidad de tau a los microtúbulos. Sin embargo, el problema es cuando esta hiperfosforilación ya no es reversible, tenemos una desestabilización de los microtúbulos y por consecuente un daño celular. Como pueden ver en la imagen, tenemos una neurona sana en donde se pueden observar los microtúbulos que pues están estabilizados y bien unidos a la proteína tau. En cambio, en una neurona enferma que presenta la mutación, tenemos estos microtúbulos pues mm, desestabilizados, ya están separados y vamos a tener estos ovillos de proteína que básicamente pues es la conjunción de esta proteína. También se caracteriza por tener la capacidad de formar estructuras secundarias. Esta hiperfosforilación de tau va a hacer que no se fije a los microtúbulos y por ende va a quedar libre. Va a formar pares helicoidales que van a ser citotóxicos y van a afectar directamente a la cognición. No obstante, pues también esta proteína hiperfosforilada va a secuestrar otras proteínas de los microtúbulos y va a darnos la formación de estos ovillos neurofibrilares con estos filamentos helicoidales. Esto nos va aparte de desestabilizar los microtúbulos, pues va a activar la vía apoptótica que nos va a dar pues una alteración en el transporte axonal y pues la necrosis a nivel neuronal. Esta, además de la acumulación de estos ovillos. Las, básicamente, pues vamos a tener a nivel macroscópico que va a haber una disminución del peso del encéfalo por esta apoptosis y vamos a encontrar disminución en las transparencias y fibrosis en las leptomeninges porque pues estas proteínas entre más grandes son, entre más se acumulen, pues van a ser más insolubles y se van a acumular y nos van a causar pues procesos fibróticos. Ahora vamos con el péptido AB, el cual es un producto de la digestión proteolítica de la proteína precursora del amiloide, el cual también conocemos como APP. Esto va a ser por la acción de las beta y las gamma secretasas. Es una proteína integral de membrana que tiene dos dominios. Un dominio es extracelular N-terminal largo y otro es intramembrana, con una región C-terminal citoplasmática. Hay dos vías para la lisis del APP, en el cual es una no amiloidogénica, la cual va a ser cortada por una alfa secretasa y esta impide la formación del péptido AB. La otra es la vía amiloidogénica, en la cual la B secretasa va a originar un péptido de 99 aminoácidos, también conocido como beta-CTF, que después va a ser cortado por la gamma secretasa y va a originar el péptido A beta 10. Aquí en la imagen que está en la diapositiva se puede ver pues la membrana, la región transmembrana y bueno, ambos dominios del APP, así como las betas y las gamma secretasas. Las gamma secretasas van a producir un péptido A beta 140, el cual es de 40 aminoácidos, también conocido como A beta 40, y cantidades
mucho menores del péptido A-beta 142 de 42 aminoácidos, también conocido como A-beta 42. Y bueno, cabe aclarar que los péptidos más largos van a ser más hidrofóbicos y por ende van a ser más propensos a agregarse en placas amiloides, pues incluyen aminoácidos hidrofóbicos que están presentes en la región central de la proteína, en la región citoplasmática, por eso es que es muy importante esta región. Y bueno, una vez que se hace la lisis del APP, el péptido amiloide se va a liberar al espacio extracelular o se degrada en los lisosomas. Y pues bueno, en el espacio extracelular es cuando es propenso para agregarse en placas amiloides. Ahora vamos a hablar de las presenilinas, las cuales son cofactor del complejo multiproteico de la gamma secretasa y pues son vitales para su correcta función. Como sabemos, la gamma secretasa, ya vimos en la diapositiva pasada que corta el APP. Entonces, hay dos presenilinas, la PS1 y PS2, o sea, presenilina 1 y presenilina 2, las cuales van a ser expresadas en cerebro y en tejidos periféricos. Estas, además de formar el péptido A-beta, van a regular el corte de otros receptores y transductores de señales, como el Notch1, el ERK4, el DC44 y las caderinas. Y además puede afectar indirectamente otras moléculas señalizadoras. Investigué respecto a un estudio en el cual se buscaba pues indagar en la función de las presenilinas porque no estaba demasiado claro su función hasta hace poco, pero hubo un estudio en el cual se tomaron pues camadas de ratones a las cuales se modificaron genéticamente para que no expresaran presenilinas en ninguno de sus tejidos y se dieron cuenta que al tener la función de la pérdida de la presenilina se deterioraba su memoria, su capacidad de aprendizaje y además contribuía a una progresiva degeneración neuronal, pues aclarando así las presenilinas, estas subunidades de la secretasa gamma, son tan cruciales para el desarrollo de esta enfermedad. Bueno, procedemos a hablar sobre posibles teorías que se asocian a la degeneración cognitiva en Alzheimer. Una de las teorías que se plantean es la alteración de la homeostasis del calcio. Como sabemos, pues cuando se alteran los niveles de calcio intracelular, pues se alteran muchos mecanismos de control que este ejerce. Por ejemplo, pues que controlan la excitabilidad de membrana, la liberación de neurotransmisores, la expresión génica, el crecimiento celular, la diferenciación, la formación de radicales libres y la muerte celular. Estos cambios en la señalización del calcio ocurren antes de todo el declive cognitivo y la muerte neuronal que se ve en la enfermedad de Alzheimer. Es un proceso previo, pero pues bueno, si vemos en la imagen, el calcio es un modulador importante neuronal para el metabolismo celular, también controla canales iónicos y pues muy principalmente lo que es la muerte celular, apoptosis y necrosis, ¿no? Bueno, si nos fijamos en la siguiente diapositiva, tenemos aquí pues que el calcio intracelular también, cuando es aumentado, nos activa proteasas que van a degradar proteínas involucradas en el aprendizaje y la memoria. Estas también a su vez pues, ocasiona estrés oxidativo, acumulación de radicales libres de oxígeno, lo que nos lleva a una disfunción mitocondrial y la muerte neuronal. Algunos de los mecanismos que han sido postulados para el deterioro de las neuronas por medio del cáncer intracelular es que el péptido A-beta previamente mencionado se inserta en la membrana neuronal, lo cual nos va a crear un canal o un poro que nos va a permitir el ingreso del calcio que está extracelular hacia el interior de la célula. Otra teoría es la activación de los receptores NMDA, que son los N-metil de aspartato. Son receptores celulares pertenecientes a recepción de glutamato, presente pues en la sinapsis neuronal. Estos pues ocasionan un aumento del calcio intracelular y estimulan una cascada de enzimas que también resultan en muerte celular. Bueno, otra de las teorías que tenemos es la disfunción mitocondrial.
Como sabemos, pues la mitocondria es el centro energético de la célula y una mitocondria disfuncional pues es una creadora de especies reactivas de oxígeno que nos van a ocasionar el estrés oxidativo. La disfunción mitocondrial pues ha sido altamente implicada en los mecanismos degenerativos de la enfermedad de Alzheimer. Tenemos el péptido A beta, que también está involucrado en esta teoría, el cual puede interactuar con diferentes componentes de la mitocondria, lo que nos hace que haya una menor generación de ATP y una mayor producción de especies reactivas de oxígeno. A su vez, como hay una menor generación de energía, esto contribuye a un defecto en la remoción de los agregados de péptido A beta. Quiere decir que no solo nos va a afectar la presencia del péptido A beta, sino que no lo podemos remover. Entonces, esto va a agravar el problema y nos va a llevar a una disfunción y una muerte neuronal. Este péptido, a su vez, puede bloquear también la translocación de algunas proteínas que se codifican a nivel nuclear hacia la mitocondria. Ok, y seguimos con otras dos teorías. Una de ellas es el transporte axónico deficiente. Como mencionamos previamente, mi compañera Abigail menciona que la proteína tau pues va a promover el ensamble y estabilización de los microtúbulos. Entonces, evidentemente se va a ver involucrada en el transporte axónico, ya que nos va a dar una estructura. En consecuencia de la pérdida de función de la proteína tau por una hiperfosforilación que está mediada por el péptido A beta, compromete el transporte axónico, pues se colapsa el citoesqueleto, ¿no? Y bueno, eso nos va a contribuir a una degeneración sináptica. También se ha visto que en la enfermedad de Alzheimer, pues sí se encuentran disminuidos los microtúbulos significativamente. Otra de las teorías propuestas es la declinación de la actividad metabólica, ya que aquí pues hay distintos factores que van a producir una disminución de la actividad metabólica cerebral. Esta disminución pues ocasiona el deterioro cognitivo y también una activación de la secretasa gamma y un incremento del péptido A beta. En esta hipótesis, pues la deposición del péptido A beta no es la causa de deterioro mental, más bien es como una consecuencia de la disminución metabólica, pero también es algo que se propone contribuye al daño neuronal. Bueno, como ya comentaron mis compañeros, las bases moleculares del Alzheimer, bueno, ya tenemos muy en claro los genes, las proteínas y cómo estas se tienen una parte activa en este proceso degenerativo. Ahora vamos a ver la fisiopatología y cómo estas deformaciones, estas alteraciones estructurales nos van a generar un daño neurológico. Bueno, primero que nada tenemos que entender que pues la enfermedad de Alzheimer es una proteinopatía. Eso quiere decir que tenemos alteraciones en las proteínas que conforman a las neuronas. Estas va a estar caracterizada por una amiloidosis de la corteza cerebral. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que vamos a tener acumulación del péptido beta amiloide. Esto va a ser en un inicio porque cuando ya progresa la enfermedad vamos a tener la presencia de la proteína T o la proteína tau, que también mis compañeros ya mencionaron. Las dos lesiones características son las placas seniles o neuríticas extraneuronales de beta amiloide y los ovillos neurofibrilares. Bueno, entonces ya sabemos que tenemos la vía no amiloidogénica y la vía amiloidogénica. Bueno, entrando más a profundidad, podemos ver en este esquema que la vía fisiológica o la vía normal es cuando es cortada por la vía de la alfa secretasa. Pero bueno, el hecho patogénico es que genera esta acumulación de beta amiloide es, bueno, cuando tenemos una proteólisis anómala de la APP o proteína precursora amiloide. Entonces, en lugar de ocurrir por la vía fisiológica, que ya les mencioné, que es de la alfa secretasa, vamos a tener un procesamiento por la beta y gamma secretasa. De esta manera vamos a tener una producción excesiva
de una cantidad de beta amiloide que va a ser neurotóxico. Va a ser neurotóxico porque va a ser estos péptidos van a tender a la agregación. ¿Esto qué quiere decir? Que van a formar placas. Entonces, como tal, esto va a generar esta neurotoxicidad. Entonces, este beta amiloide no va a ser aclarado correctamente, no va a ser excretado correctamente. Entonces, es lo que nos va a generar los ovillos neurofibrilares. Entonces, las placas amiloides como tal, bueno, ¿cómo se forma una placa amiloide? Tenemos el beta amiloide 40 y el beta amiloide 42, que recordemos que el 40 y el 42 hacen alusión al número de aminoácidos, al número de péptidos que se acumulan. Entonces, estos se van a depositar en lo que serían los neurófilos de la neurona y se le van a agregar fibrillas y protofibrillas. Esto nos va a generar una placa difusa en donde principalmente tenemos el péptido amiloide de 42 aminoácidos. Progresivamente vamos a llegar a que vamos a tener una placa madura en donde vamos a encontrar principalmente beta amiloide 40. Cuando tenemos la placa madura es porque ya tenemos muerte muerte neuronal, además de que tenemos neuritas degeneradas, además de que vamos a tener la presencia de microglía y astrocitos que también van a generar un proceso inflamatorio. Entonces, estas placas van a estar dispuestas alrededor de un centro amiloide. Entonces, como ya les comenté, vamos a presentar placas seniles, que estas placas seniles van a ser las lesiones específicas y bueno, como ya les comenté, va a estar dada por el procesamiento normal de la APP. Aquí podemos ver a más a detalle, en la imagen de la izquierda podemos ver un cerebro normal, con sus neuronas, con sus dendritas y con su núcleo, y con un citoplasma bastante normal. En la imagen que ponemos a la derecha podemos ver cómo ya tenemos placas amiloides entre las neuronas, que recordemos principalmente están conformadas por el beta amiloide. Y bueno, vamos a encontrar los ovillos neurofibrilares. También se le conoce como marañas neurofibrilares. ¿Estas dónde se van a depositar? Bueno, vamos a encontrarlas en el citoplasma de la neurona. Estas acumulaciones, esta disposición helicoidal de la proteína tau nos va a generar que perdamos obviamente una buena conducción, nos va a afectar a la sinapsis. Entonces, es en conjunto los ovillos neurofibrilares y las placas amiloides nos van a generar este proceso neurodegenerativo en donde vamos a tener una pérdida de la función y de la estructura. En la imagen de la derecha podemos ver una placa amiloide, podemos ver incluso el centro de la placa y podemos ver la lesión que está generando a su alrededor. Otra de las lesiones específicas del Alzheimer es los ovillos neurofibrilares. Entonces, estos van a ser depósitos anormales que van a aparecer en el citoplasma neuronal. Estos van a estar formados por filamentos apareados con disposición helicoidal de la proteína tau. Recordemos que estos no deben de estar en esta disposición, estos deberían estar en una disposición recta. Esto, al estar de una manera normal, nos va a permitir el buen funcionamiento y la buena transmisión de señales neuronales. Pero cuando tenemos esta disposición es cuando vamos a tener una interferencia y obviamente no vamos a tener una correcta transmisión de señales. Entonces, esto nos va a generar una alteración en el citoesqueleto de la neurona y también va a contribuir a que tengamos una muerte neuronal, ya que también vamos a tener deficiencias en cuanto a percepción de ciertos moléculas necesarias para el buen funcionamiento de la neurona. Aquí podemos ver más a detalle en la imagen de la izquierda con las líneas punteadas en rojo, como alrededor del núcleo tenemos esta opacidad que sería correspondiente a estos ovillos neurofibrilares o marañas neurofibrilares.
Recordemos que estos ovillos nos van a generar una reacción inflamatoria. Entonces, estas marañas es importante recalcar que van a ser resistentes a la degradación química o enzimática y que estas van a persistir en el tejido encefálico mucho tiempo después de que la neurona en donde se haya originado haya muerto. Por lo tanto, va a ser lesiones que se van a mantener desde el momento en el que suceden hasta la muerte del paciente. Bueno, una problemática o otra alteración que podemos tener debido a la acumulación del beta amiloide es la angiopatía amiloide. Este péptido beta amiloide, principalmente el de 40 aminoácidos, se va a depositar también en la membrana de las células del músculo liso. Esto va a ser en la capa medial de los vasos, de las leptomeninges y de la corteza cerebral. Recordemos que estas son importantes para la irrigación de la corteza. Esto nos va a generar una angiopatía amiloide, que esto nos va a dar lugar a lesiones isquémicas y hemorrágicas que también pueden contribuir al deterioro neurológico. La imagen de la izquierda podemos ver una hemorragia causada por una angiopatía amiloide. Otra alteración es que a nivel neuroquímico vamos a tener un decremento en el nivel de actividad de la colina acetiltransferasa en la corteza y en el hipocampo. Recordemos que estas dos estructuras son vitales e importantes para los procesos de memoria. Entonces, si tenemos una disminución en esta actividad de esta enzima, vamos a tener una disminución de los niveles de acetilcolina en la corteza. Entonces, vamos a tener también un déficit noradrenérgico y serotoninérgico por una pérdida neuronal. Esto va a ser en locus cerúleos y en los núcleos del RAFE, respectivamente. Entonces, algo importante a resaltar es que la reducción de la colina acetiltransferasa va a tener una relación cuantitativa con el número de placas neuríticas y de la gravedad de la demencia. Bueno, para ver la progresión de la enfermedad es muy importante conocer la anatomía y cómo esta va a verse afectada en la enfermedad de Alzheimer de una manera progresiva. Recordemos que tenemos en el cerebro lo que es la corteza cerebral. Esta vamos a tener los lóbulos frontal, parietal, occipital y temporal. También vamos a tener el sistema límbico, que va a estar conformado por el hipocampo y por la amígdala, el tálamo principalmente. El tronco encefálico, va a estar conformado por el cerebelo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Entonces, es importante conocer esto porque el primero que se ve afectado en la enfermedad de Alzheimer es el sistema límbico, principalmente el hipocampo. Este va a ser atacado primero y después vamos a pasar a que va a atacar la corteza cerebral. Y por último va a atacar el tronco encefálico. Entonces, de acuerdo al daño que tenemos, por ejemplo, el daño al sistema límbico nos va a dar una deficiencia o va a perjudicar la memoria y también va a generar cambios en el estado de ánimo. Cuando tenemos un daño a la corteza cerebral, vamos a tener dificultades de controlar arrebatos emocionales, es decir, la persona va a tener cambios de ánimo muy bruscos y no va a poder controlarlos. También gente en esta etapa puede tener problemas para realizar actividades diarias tales como comer, afeitarse, lavarse los dientes, etc. Y bueno, cuando ya tenemos una etapa muy, muy avanzada del Alzheimer, vamos a tener un daño al tronco encefálico. Esto va a perjudicar la función de los órganos, también incluyendo las funciones del corazón, de los pulmones y varios otros procesos del cuerpo. Entonces, al final de la enfermedad o cuando ya está muy avanzada, los pacientes van a fallecer por afectaciones más que nada que afectaron al tronco encefálico. Y bueno, una vez que ya sabemos todo lo que genera el Alzheimer, las placas, los ovillos, vamos a tener, ahora sí, a nivel macroscópico, tenemos aquí un corte transversal. Podemos ver que en un cerebro sano tenemos la corteza cerebral, tenemos nuestro hipocampo bien con una forma normal, la corteza entorrinal,
Pero bueno, al lado de la derecha podemos ver drásticamente cómo está un cerebro con una afectación de Alzheimer. Tenemos una contracción extrema de la corteza cerebral, vamos a tener dilatación grave de los ventrículos, así como también una contracción extrema del hipocampo. Entonces, esto nos va a llevar a que vamos a tener una disminución del peso y del volumen del encéfalo. Entonces, podemos ver también que va a haber un aumento en la profundidad de los surcos, vamos a tener, es bastante llamativa, podemos aquí apreciarla en la base de los lóbulos temporales, en los hipocampos y las circunvoluciones parahipocámpicas. Entonces, todo esto nos va a llevar a una pérdida neuronal, una disminución del número de sinapsis, vamos a tener presencia de placas seniles, vamos a encontrar, entre otras, cuerpos de Hirano, y también pues la marcada reacción inflamatoria glial con una astrocitosis reactiva y también la que ya les mencioné, angiopatía amiloide. En las fases iniciales de la enfermedad podemos encontrar una afectación principalmente en la corteza entorrinal. Bueno, continuaremos ahora con lo que es la presentación clínica del Alzheimer. Como vemos, pues bueno, el Alzheimer va a tener a lo mejor algunos síntomas que de inicio no son muy específicos, pero conforme avanza la enfermedad nos vamos a dar cuenta del degenere cognitivo que esta tiene. Como vemos en la siguiente diapositiva, pues primero comenzamos con la edad de aparición. Ok, bueno, el Alzheimer es una enfermedad muy característica de la vejez. Es muy raro que ocurran antes de los 60 años. La prevalencia va a aumentar exponencialmente con la edad. Se duplica cada 5 años después de los 65. Como vemos, muchos pacientes se van a presentar a lo mejor inicialmente con preocupaciones sobre el desempeño laboral. Cuando es de un inicio prematuro, a menudo van a presentar cambios de lenguaje o visuales. Eso también es una presentación prematura. Y bueno, van a haber formas hereditarias que se pueden presentar antes, pero es menos del 1% de los casos. O generalmente van a ser ya pacientes después de los 60 años. Bueno, en los síntomas cardinales vamos a tener distintos tipos de memoria afectada. Por ejemplo, en el deterioro general de la memoria, los pacientes con la enfermedad de Alzheimer van a presentar un deterioro en lo que es la memoria declarativa episódica. ¿Qué es este tipo de memoria? Bueno, es la memoria que se enfoca en los procesos o sucesos que suceden en un momento y lugar predeterminado, ya sea, por ejemplo, una fiesta, sucedió en un lugar, en un momento determinado, un cumpleaños, algo similar, ¿no? Entonces, ese es el primer tipo de memoria que vamos a ver que se empieza a deteriorar. Luego, tenemos lo que esta memoria depende en gran medida de lo que es el hipocampo y de las estructuras del lóbulo temporal medial, como lo comentaron previamente en la fisiopatología. Tenemos otros tipos de memoria, como lo es la memoria procedimental y el aprendizaje motor, pero estas suelen estar a salvo hasta que la enfermedad ya está muy avanzada. Ya es ahí cuando empezamos a ver algunas alteraciones motoras y que se les olvida cómo hacer cosas, ya sea comer o como se les olvida que tienen que ir al baño, etc. Y también tenemos que la memoria para vocabulario y conceptos sigue estando presente hasta ya etapas muy avanzadas de la enfermedad. La gente con Alzheimer no va a olvidar de un día a otro cómo hablar o cómo decir las cosas. Algunas de las otras memorias afectadas, por ejemplo, en la memoria episódica va a existir una distinción entre el recuerdo inmediato, los eventos recientes y la memoria remota. La memoria de acontecimientos recientes, que es atendida por el hipocampo y la corteza entorrinal, es la que se ve afectada en la enfermedad de Alzheimer temprana. En este caso, en este tipo de memoria vamos a tener que las personas van a recordar, pues, en etapas iniciales de la enfermedad, cosas de hace mucho tiempo, pero cosas que no es la memoria inmediata, no es lo que acaba de suceder hace 5 minutos, y a lo mejor cositas un poquito más como el día anterior o la semana pasada, son las que pueden de repente empezar a olvidárseles a los pacientes.
Ok, bueno, en la evaluación de la memoria se le va a pedir a los pacientes que recuerden una serie de palabras o objetos en el momento inmediato y nuevamente se le pide que se lo recuerden con un retraso de 5 o 10 minutos. En pacientes con la capacidad deteriorada, pues aunque les demos pistas para que recuerden estos objetos o palabras que se les mostró, van a tener un déficit y van a tener problemas para recordarlo, entonces pues eso va a corresponder a una presentación de Alzheimer temprano. También se van a utilizar preguntas sobre orientación y eventos actuales, como por ejemplo, ¿quién es el presidente de México ahora mismo? ¿En qué día estamos? ¿En qué lugar te encuentras? ¿Con quién vives? Etcétera, ¿no? Son preguntas comunes. Bueno, vamos a ver lo que son la función ejecutiva y el juicio. En este caso, en las primeras etapas, el deterioro ejecutivo va a progresar de muy sutil a prominente, ¿no? El paciente va a encontrarse un poquito menos organizado o motivado. Existe la percepción reducida del déficit, es decir, la anosognosia. Ellos no están conscientes de que se les olvidan las cosas y es una característica muy común. En estos pacientes pues van a ofrecer como explicaciones o coartadas cuando se les señala la enfermedad. Tú le puedes decir al paciente, pues se te están olvidando las cosas porque tú padeces de Alzheimer, y te van a decir, ay, no, seguramente es porque yo estaba muy distraído, tengo muchas cosas en la cabeza, pero no están conscientes de que ellos padecen de la enfermedad. Siempre van a tener como otra excusa, ¿no? Por lo cual olvidaron las cosas. En pacientes con una percepción más conservada, es decir, que sí están conscientes de la enfermedad que padecen, pues suelen presentar depresión. Y los pacientes con una percepción deficiente tienen más probabilidades de estar como agitados o desinhibidos, simplemente ignoran el problema. Tenemos los síntomas psicológicos y conductuales. Son muy comunes los síntomas neuropsiquiátricos en el curso ya medio y tardío de la enfermedad, tales como la apatía, la desconexión social, irritabilidad, la agitación, la agresión, deambulación e incluso la psicosis. Tienen alucinaciones también los pacientes. Tenemos un ejemplo muy claro, por ejemplo, yo supongo que la mayoría de personas han visto la serie de Grey's Anatomy. La mamá, pues, de la doctora Grey padece de Alzheimer. Entonces, pues, es muy frustrante para ella como hija ver que su mamá de repente reacciona de manera muy agresiva a comentarios que realmente no tienen por qué alterarla tanto. Y pues obviamente el hecho de que ella no recuerda quién es su hija, y que ella, al intentar como ayudarla, más bien lo toma como una agresión y se pone a la defensiva. Y pues no tiene ganas simplemente ella de hablar de cosas, está muy apática, muy aislada, ¿no? También se deben considerar otras causas de estos síntomas, especialmente si son agudos. Obviamente es importante hacer un diagnóstico diferencial, y importante es que la persona no esté transcurriendo con otro tipo de enfermedad psicológica que pudiera hacernos creer que tiene un cuadro de Alzheimer cuando en realidad es otra cosa. Bueno, otros signos y síntomas que también se presentan es la apraxia o dispraxia, que es la dificultad para realizar las tareas motoras que se aprenden. De hecho, esta se puede desencadenar cuando le pides al paciente que realice tareas idiomotoras como, ¿me puedes imitar cómo se utiliza un peine o un martillo o una sierra? No sé, etcétera. Y también tenemos lo que es la disfunción olfativa. Este es un síntoma común. Lo que pasa es que es poco específico y es difícil para los familiares que lo identifiquen, porque pues hay otras enfermedades que también pueden provocar la anosmia. Entonces, como no es algo que se note a menudo, es difícil de identificar, pero sí se pueden hacer exámenes evaluatorios de la olfatividad, por ejemplo, dándole oler a café al paciente o pasta de dientes para saber si puede identificar qué son esos olores, ¿no? Tienen también trastornos del sueño, son comunes en estos pacientes. Pasan más tiempo en la cama pues despiertos y tienen un sueño más fragmentado en comparación con los adultos mayores que no padecen Alzheimer. Estos pueden ocurrir incluso en una etapa temprana de la enfermedad, y a veces tienen la evidencia de biomarcadores de depósito de la proteína A-beta. Las convulsiones y los signos motores también son una característica que se presenta ya en una edad una etapa avanzada de la enfermedad. Por ejemplo, ocurren en el 10 a 20% de los pacientes las convulsiones, y pues también aparecen reflejos primitivos y la incontinencia.
a los pacientes pues ya se les olvida que, pues, que tienen que ir al baño. A veces no son conscientes y ellos mismos pues no controlan los esfínteres y pues se hacen ahí mismo sin ir al baño, ¿no? Continuamos. El diagnóstico definitivo de la enfermedad de Alzheimer requiere un examen histopatológico que rara vez se va a realizar en vida. Vamos a tener varios biomarcadores, como es el marcador beta amiloide en líquido encefalorraquídeo y el marcador de lesión neuronal, que son principalmente células tau, en líquido cefalorraquídeo en una tomografía por emisión de positrones y una resonancia magnética. El diagnóstico de enfermedad de Alzheimer en la práctica depende de los criterios clínicos. Se debe sospechar de A en cualquier adulto mayor con inicio insidioso, deterioro progresivo de la memoria y al menos otro dominio cognitivo que conduce a un funcionamiento eficiente. Los médicos también deben considerar los posibles contribuyentes al síndrome de demencia, como los efectos adversos de la medicación, la depresión y los trastornos deficientes metabólicos. El tratamiento, el pilar de la gestión sigue siendo sintomático. Tratamiento de las alteraciones del comportamiento, manipulaciones ambientales para apoyar la función y asesoramiento con respecto a cuestiones de seguridad. El futuro promete tratamientos específicos de la enfermedad y, con suerte, modificadores de la enfermedad. El tratamiento de los problemas médicos puede ser más complejo en pacientes con demencia. Los pacientes con demencia, como ya vimos, tienen una menor capacidad para tomar decisiones, cumplir con los planes de tratamiento, incluido el cumplimiento de la medicación, y de notificar los efectos adversos de la terapia. Una conversación cercana con el cuidador del paciente es esencial para mitigar estos factores. Uno de los principales tratamientos para la enfermedad de Alzheimer son los inhibidores de la colinesterasa. Los inhibidores de la colinesterasa y lo que también sería la memantina son los únicos medicamentos sintomáticos disponibles actualmente para la cognición y el funcionamiento global en pacientes con demencia. Los inhibidores de la colinesterasa se dirigen al déficit de acetilcolina que surge de la pérdida de neuronas en el núcleo basal de Meynert y sus proyecciones en pacientes con demencia. Se consideran terapias sintomáticas y no se debe de creer que sean neuroprotectores ni que alteren la trayectoria de la enfermedad subyacente. Uno de los que vamos a ver es el donepezilo, que es un inhibidor de la colinesterasa con más tiempo para tratamiento de la enfermedad, que se sigue utilizando y sigue siendo un fármaco preferido y ampliamente recetado en esta clase debido a su dosificación, que es una vez al día y con facilidad de uso. La dosis inicial recomendada es de 5 miligramos al día, aumentando a 10 miligramos al día después de 4 a 6 semanas. La galantamina es otro tratamiento clásico para la enfermedad. Existe la presentación como cápsula de liberación prolongada, que sería la dosis una vez al día, con una dosis inicial de 8 miligramos, aumentando a 16 miligramos una vez al día después de 4 semanas, y luego una dosis de mantenimiento objetivo de 24 miligramos una vez al día después de 4 semanas más. La rivastigmina es otro medicamento inhibidor que está altamente recomendado para la enfermedad. Está disponible en formulaciones orales y transdérmicas. Se prefiere el parche transdérmico a la formulación oral porque tiene una mejor tolerabilidad y una eficacia similar. La dosis inicial recomendada es de 4 miligramos
cada 24 horas y puede aumentarse cada 4 semanas, dependiendo del curso de la enfermedad. La memantina es otro medicamento importante en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. La memantina es un antagonista del receptor N-metil de aspartato. El mecanismo de acción de la memantina es distinto a los agentes colinérgicos. Se propone que este medicamento sea neuroprotector, lo cual nos va a evitar una excitotoxicidad debido a la excesiva estimulación de los receptores NMDA debido al glutamato. Otro de los tratamientos propuestos e investigados son los antioxidantes. El alfa-tocoferol y la cegilina se han estudiado como tratamientos para la enfermedad de Alzheimer debido a sus propiedades antioxidantes. En general, los datos disponibles sugieren que la vitamina E en dosis altas confieren un beneficio modesto al retrasar la progresión funcional en pacientes con enfermedad de Alzheimer. Sin un efecto medible sobre el rendimiento cognitivo, vemos que la vitamina E puede utilizarse como tratamiento para la enfermedad. En cambio, la celigilina tiene más efectos secundarios y es más costosa, viendo que no tiene ninguna ventaja en el uso como tratamiento para la enfermedad. A manera de conclusión, se conocen muchos factores aislados que crean la enfermedad de Alzheimer. Ahora tenemos un mejor conocimiento de las bases moleculares y podemos tener una mejor aproximación a futuros tratamientos. Muchas gracias por su tiempo, que tengan un excelente día.